La primera pregunta obligada que vamos a hacerle tiene que ver con las elecciones, el resultado del domingo y ¿está reaccionando como se esperaba Milei o no? Yo tengo una música en el teléfono, no sé si es de ustedes. Vamos a corregirlo, ¿hola? Vamos a corregirlo. ¿Ahí? Hola, ¿nos escucha? Ahora sí, ahora perfecto. Disculpe. Sí, le escuché la pregunta, pero tenía una música que... Muy molesto, seguramente. Digamos, un poco distraía. Yo creo que, obviamente, el presidente tiene que tomarse un tiempo para analizar por qué pasó lo que pasó y qué tiene que cambiar en su estructura de poder y en su estructura de gobierno. Y hasta ahora lo que hemos visto es que está haciendo una reunión de su equipo. Una parte de esa reunión se ha mostrado, seguramente otras no. Veremos qué ocurre, porque claramente todos veíamos en la elección de Buenos Aires del 7 una elección muy difícil para el gobierno, porque luchaba sin intendentes contra el aparato de los intendentes, que se jugaban sus consejos deliberantes. Siempre dije, esta era una elección de abajo hacia arriba, no las habituales de arriba hacia abajo. Esa elección ha dado un ganador muy claro dentro del kirchnerismo peronista, que es Axel Kicillof, es el nuevo líder de ese espacio. Empieza a oscurecerse la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que seguramente todavía dará algunas vueltas, pero obviamente el anti-Milei ahora es Kicillof, que se prepara para ser el candidato a presidente en el 27. Falta mucho, pero está cambiando el escenario, y el escenario tiene que ver mucho con las expectativas que la gente tenga. El kirchnerismo tiene una fuerza histórica que la ha mantenido, pero el gobierno no pudo mantener el caudal electoral que había tenido en la elección anterior. El ecosistema libertario digital echa la culpa de esta derrota a Karina Milei en primer término, Lule Menem después, y ya, bueno, decanta en pareja, el Nene Vera y demás. ¿Perdieron ellos o en realidad perdió Milei en su política social, económica, y es por eso que se perdió en las elecciones? Usted que conoce el paño de ganar, perder en elecciones, ¿cómo analiza este resultado? Primero, todo resultado electoral es multicausal, y verlo con un solo ojo es un error de apreciación. Claramente, la política social de Milei es buena, y esto es muy bien recibido en los sectores más humildes de la provincia de Buenos Aires. La AUH se está pagando bien, se está pagando sin intermediarios que te la cambien por votos, sexo o alguna otra cosa. Lo mismo el tema de la comida se reparte correctamente, es decir, el problema no está en acción social. Sí hay, claro, una sensación de la gente de que está re bueno que no haya más inflación, pero el salario y la jubilación no alcanza. Este aspecto de la economía, de la microeconomía, obviamente tiene consecuencias electorales. El tema de los escándalos, yo creo que los escándalos en general afectan a los sectores medios, que son los que son más, inmediatamente impactados por las noticias de estas características. No creo que ante una alternativa Octubre, que es una alternativa que está planteada más en términos de 3 espacios, eso afecte en la relación de ventaja que va a tener para mí la Libertad Avanza contra el mileísmo en octubre. Lo que le va a dar es un espacio también a los terceros en juego. En Córdoba, por ejemplo, Schiaretti es una figura importante que va a disputarle a Libertad Avanza la lista de diputados nacionales. En Santa Fe, la vicegobernadora es una candidata importante que va a hacer lo propio, pero el kirchnerismo no tiene con qué enfrentar a Milei electoralmente. Así que, en mi opinión, esto que ocurrió ahora no se va a repetir en octubre. Va a haber una ventaja importante del gobierno frente al kirchnerismo,
con la aparición de estas fuerzas que habrá que medir mucho en octubre, el resultado que obtengan pensando en el futuro. ¿Cómo ve esto, este no movimiento de piezas? Yo creo que esa interna tiene dos partes, ¿no? Entonces uno no puede pensar que la presencia de Caputo y de los equipos de Karina Milei no son mutuamente, digamos, como decían, divergentes, ¿no? O pone uno o pones a otros. Yo creo que el presidente nunca va a dejar a su hermana, porque es su guardaespaldas. Ahora, si ella deja o no en el camino a los que la rodean, es un tema que veremos seguramente después de octubre, no antes de octubre. ¿Y qué podemos esperar para octubre? Un triunfo del gobierno, una derrota del kirchnerismo y el nacimiento de una tercera fuerza. Muchas cosas internacionales. Sí, para así es. Tenemos algunas consultas para hacerla en el orden internacional. Bueno, lo que veíamos hace un ratito sobre Polonia, ¿no? Es muy importante lo que usted acaba de dar como noticia, porque pone en una zona clave del mundo una nueva señal de alarma, ¿no? Porque Rusia sigue atacando a Ucrania, pero haber interceptado Polonia drones rusos dentro de su territorio enfrenta la posibilidad de un conflicto entre la estructura de la Unión Europea mejor armada, que es Polonia, con Rusia, en un escenario cada vez más complejo para mí de un mundo en guerra en Medio Oriente. Ayer hubo bombardeos de Israel sobre Doha, luego del ataque terrorista de Hamas sobre el territorio de Jerusalén. El mundo está muy complicado y nuestro continente también, porque estamos al borde de un conflicto militar entre Estados Unidos y Venezuela. Pero bueno, volvamos a lo que usted me estaba preguntando, que es el proceso electoral y la resolución que tenga el mileísmo de su interna. Esto es un tema que yo realmente no sé cómo la van a resolver, pero me parece que la lógica es que el presidente mantenga a su hermana y luego produzca las modificaciones que crea pertinentes. No va a sacarse la guardaespaldas de encima. Queríamos adrede dividir en dos esta entrevista, esta comunicación con usted, para pasar al plano efectivamente de internacional. Abordemos primero por lo último que usted analizaba, que era el ataque a Doha por parte del gobierno israelí con el bombardeo a el lugar donde estaba la alcurnia de Hamas. Yo le preguntaba a mi compañera, especialista también en temas internacionales, si no es como mucho, es como que yo en mi casa albergue a alguien que nos tolera, mi compañera, y pese a ser mi compañera, entra a mi casa, le encaja una cachetada a invitado y después se vaya. Es demasiado, pero pero el tema es mucho más complejo. No me lo simplifique. Mire, primero, Qatar es un país evidentemente aliado de los Estados Unidos, pero que ha hecho en el tema Medio Oriente un juego dual. Siempre la jugó de intermediario entre Hamas e Israel, pero en realidad siempre estuvo más del lado de Hamas que del de Israel. Y albergó y alberga, hasta los que mataron ayer, que creo que son 5, a la cúpula terrorista más importante de Medio Oriente, que mientras su gente muere en Gaza todos los días, ellos están viviendo en hoteles de 6 estrellas, viven como reyes árabes, pero como reyes al fin, gozando de todo lo que la estructura ultracapitalista le puede ofrecer. Le dijo Trump, le dijo Netanyahu, que o llegaban a un acuerdo o iban a sufrir las consecuencias, y bueno, está ocurriendo esto. Le metieron una cadena de misiles en Doha a la cúpula de Hamas, y esto es lo que ocurre en un mundo donde no se está aceptando grises. Esto es lo que no termina de entender el analista externo. Trump puede negociar siempre temas económicos, no temas militares, por eso va a bombardear Venezuela. ¿Usted cree que va a bombardear Venezuela, sí? Va a bombardear objetivos, no va a entrar.
pero va a bombardear porque tiene la autorización del presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha aceptado que se vaya a buscar a los narcoterroristas que viven en el Palacio de Miraflores en Caracas, y entonces no necesita Estados Unidos para acabar con esa gente de mandar 2.000 marines. Pero ¿qué legitimidad tiene González Urrutia? Rucauf, le pregunto, ¿qué legitimidad administrativa y ante la comunidad internacional tiene González Urrutia para autorizar una invasión de esas características cuando la OEA certificó las actas fraudulentas que todos sabemos? No, eso es falso. A la OEA no jamás se certificó ninguna acta, nunca. Pero jamás la OEA... se entregó las actas el dictador Maduro, hasta tal punto que Lula, que siempre ha sido un aliado estratégico por razones ideológicas de Maduro, ha dicho claramente por su Cancillería hace 7 días: no reconocemos a Maduro como presidente de Venezuela porque nunca entregó las actas, no las entregó a Brasil, no las entregó a la OEA, no se las entregó a nadie. Maduro es claramente un usurpador. Después podemos discutir todo lo demás que está en esta cuestión, que es muy compleja, porque obviamente lo que está llevando Estados Unidos a la zona del Caribe Sur es el mismo dispositivo militar que usó para atacar a Yemen. Es decir, no se trata de una cosa liviana. Tienen ahí barcos misilísticos que tiran misiles con 1 metro cuadrado de perfección. Es decir, pueden repetir lo que hizo ayer Israel en Doha con mucha precisión sobre cualquiera de los 5 que quiere capturar, y tienen el fundamento además de lo que yo llamo la doctrina Bin Laden para Estados Unidos. Es decir, tienen un fallo de un juez, de un gran jurado de Manhattan, tienen una decisión del Poder Ejecutivo, una orden que se llaman órdenes presidenciales, para considerar a la cúpula estos 5 individuos, 4 hombres y una mujer, como narcoterroristas que afectan el interés nacional de los Estados Unidos. Ahora solo falta el final de esta cúpula, que yo creo que el que se entregue y hable salva la vida. Hablamos también de una Venezuela que acoge a terrorismo de Medio Oriente, Hezbollah, Hamas, digamos, es un país que más allá del narco, digamos, tiene digamos, protegidos a todos estos terroristas. Y además secuestrados por ellos. Pero además fabrica drones suicidas para el régimen de los ayatollah, que terminan todos en manos de Moscú para atacar a Ucrania. Claro. Está muy clara la complicidad de la narcodictadura venezolana con la estructura de terror internacional. Ellos son los socios en América de Hezbollah, como usted dice, y sobre todo del patrón de Hezbollah, que es Irán. Claro, claro. Y así que es una situación muy compleja. Ustedes piensen nada más que en 4 días más comienza en las costas de Florida el dispositivo UNITAS, donde 27 países, entre ellos la Argentina, México, Brasil, van a estar ahí con barcos portaaviones submarinos, los que los tienen naturalmente, y una estructura aérea que va a hacer un ensayo de ataque contra un enemigo hipotético a cuántas millas de Caracas. Ahora, no hay, digamos, viendo esto Maduro, ¿no? Esto que se le avecina, no tiene ni miras de entregarse o de poner su poder. Sí, Maduro quiere irse a todas costas, lo que pasa es que no lo deja Diosdado Cabello. Ajá. El jefe central de la estructura narcotraficante de ese país es Diosdado Cabello. Mire, el cártel Los Soles no funciona como un cártel habitual, no son ellos los que trafican directamente, son facilitadores, es decir, le permiten a los cárteles claramente colombianos, por supuesto al Tren de Aragua, pasar por su territorio y entrar al Mar Caribe. Y por eso claramente Lula, que es un hombre muy astuto, rápidamente toma distancia y dice: no, en esto no tengo nada que ver yo, porque yo no tengo nada que ver con un conflicto entre Estados Unidos y una banda de narcotraficantes. Yo
yo defiendo la autodeterminación de los pueblos, pero contra una armada que va a atacar a un narcotraficante no tengo nada que decir, soy presidente, cierro la frontera con Venezuela. Estamos hablando con un amigo en mi casa. Él vino a casa, bueno, estábamos charlando y vimos la entrevista, no sé si tuvo oportunidad de verla, Rukauf, vimos la entrevista que le hizo Sean Penn, el actor hollywoodense, exnovio de Madonna, a Chapo Guzmán. Fue toda una polémica, un suceso en el año 2010, creo que fue 2015, no me acuerdo. Sí, obviamente, como no la voy a ver. Pues la noticia más interesante en la relación entre el narcotráfico y el mundo del poder cultural norteamericano. Claro, eso justamente nosotros nos mirábamos y en una reflexión dijimos, pero este muchacho no puede hilar dos palabras. La argumentación es de lo más débil, frágil que puede haber. No tiene capacidad, me parece, nos parecía, mientras tomábamos un mate, relajados en casa, digo, no nos parecía el capo de una organización transnacional que pone en jaque a la seguridad norteamericana, la más, con más poder de espionaje, poder de fuego, poder económico de todo tipo, a un gobierno como el de México, que tendrá sus fisuras y qué sé yo, pero también tienen un armamento medianamente, es tercermundista, ok, pero tienen un aparato de investigaciones. ¿Cómo puede ese tipo, lo subestimamos completamente, lo digo ya lisa y llanamente, digo, ese hombre casi analfabeto puso en jaque al mundo occidental con el narcotráfico? No conozco los líderes del cartel de los Soles, de Aragua, pero no me imagino un panorama muy distante. ¿Ahí no les suena raro? Lo que pasa es que en esto hay un componente de fantasía, de creer que un tipo, porque logra manejar una estructura mafiosa y ganar cientos de miles de millones de dólares, es un tipo que tiene un nivel cultural, es un animal de combate, es una bestia y tiene el terror como instrumento. Y le digo, tienen tanta plata que mire, el sucesor de este narcotraficante frente a la estructura más importante de México en materia de narcotráfico, que es el Mayo Zambada, fue condenado en Estados Unidos y le pusieron una multa de 150 mil millones de dólares. No me estoy equivocando, 150 mil millones de dólares. Ya consiguió los fondos. Claro. Respecto al tema del enemigo que tienen los narcotraficantes, Estados Unidos tiene un problema de que permanentemente es perforado, porque también la plata del narcotráfico contamina en Estados Unidos. Uh-huh. Y en el caso de México, el narcotráfico tiene un poder equivalente al del Estado. En la época de López Obrador, que era un tipo sumamente hábil, lo que hacía López Obrador para no extraditar narcos, los metía en un auto esposado, los hacía meter en un auto esposado en la frontera con Estados Unidos, y luego avisaba y la DEA se los encontraba de casualidad. Bueno, ahora estuvo Marco Rubio con Sheinbaum, que es una mujer muy interesante, muy inteligente, que tiene una disyuntiva interna muy grande, porque tiene frente a ella la duda de cómo arregla el tema aranceles con Estados Unidos y cómo hace para sacarse de encima la alternativa de poder que significan los narcotraficantes, que compran generales, compran coroneles, compran periodistas, compran empresarios. Es una lucha muy difícil, con muchísimo dinero en juego, como le estoy diciendo, pero bueno, no hay que pensar que a veces yo me encuentro con algún amigo que me dice respecto a algún empresario multimillonario argentino, y me dice, pero este muchacho no es brillante. Y digo, no, es brillante haciendo plata. Mientras entonces, estamos hablando... Cada uno sabe lo que hace. Pero yo los tengo que dejar porque estoy llegando a la televisión pública, que tengo ahora mi columna de los... Le agradecemos la gentileza de hacerse ese espacio con nosotros. Muchas gracias, Rukauf.
No, al contrario, y mucha felicitación a la perseverancia de su producción. Sí, Me persiguió. Silvana es una dije, genia. voy a cumplir, Sí, voy a cumplir, y bueno, acá estuve. bien. Y Muchas con gracias. gusto lo haremos en otro momento. Estas son semanas muy complicadas, porque Muy. ahora usted, si prende la televisión pública en 15 minutos, el título de mi columna va a ser El mundo está en guerra. Bueno, pero la miremos Y con voy a hablar atención. de todos estos temas. La miraremos porque con atención. realmente es gravísimo lo que está ocurriendo. Y Sin duda. obviamente nosotros estamos con nuestros problemas y no miramos que si un mundo se derrumba, algún ladrillo a unos le cae en la cabeza. Le agradecemos otra vez la gentileza de, atendernos. Al contrario, fue un placer. placer. Igualmente.